vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con el programa y voy a presentar también a un colega y querido amigo que se encuentra aquí en Mechiplica, aquí en Ciudad de México, Pablo Vincent, que él es consultor Digital Analytics Consultant de Mechiplica América, que de hecho se encuentra junto a mí, que entonces vamos a tratar de aquí de no chocar los micrófonos, de no chocar el audio. A ver, Pablo, dinos hola, salúdanos para estar, ok. Ya, ¿qué tal? Buenos días, tardes por allá en España. Y bueno, bienvenidos a esta serie de charlas dentro de Let's Talk About Analytics. Mi nombre es Pablo Vincent y si bien Richard ya lo comenta, soy consultor en analítica y negocios digitales. ¿Vale? Pero ¿qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy estaríamos hablando un poco de Data Democracy and Why Hell No Idiocracy. ¿Ok? Por ahí ya tengo la cámara, buenísimo. ¿De qué vamos a charlar el día de hoy? Vamos a estar hablando de cómo hacer que la transparencia y la información de mi negocio sea una ventaja competitiva, ¿no? No sé tu cámara. A ver, vamos a ver. Me dicen que no se ve tu cámara. ¿No? No. Coloca Okay. la barra de la derecha y ahí tiene que aparecer tu camarita, ¿eh? Así es, ya. Perfecto, ¿se ya. pueden confirmar? Ahora sí. Buenísimo. Ya, sí, perfecto. Tenemos un poco de delay por acá. Pues bueno, retomando, hablando de Data Democracy. ¿Data qué? Vamos a dar primero el concepto de lo que es Data Democracy como tal. Vamos a estar tocando los temas sobre qué se puede y qué no se puede hacer dentro de una democracia de la información. De manera muy breve, un study case de una compañía que me encanta y que creo que todos conocemos bastante bien. Tocar el tema de la evolución. Aquí vienen cosas muy interesantes sobre cómo es que realmente todos somos parte de este ecosistema. Y vamos a definir algunas mejores prácticas para desenmascarar a ese mal gobierno de los datos. Y sí, es un mal gobierno, ¿vale? Y por último vamos a poner un poco de contexto sobre cómo es que realmente podemos identificar una ventaja competitiva usando este tipo de metodologías. Ahora sí, comenzamos. Pues bueno, platicarles rápidamente, Data Democracy, o comúnmente conocido en Hispanoamérica como democratización de datos o democratización de la información. El concepto básico es que se debe libre acceso de los datos por parte de todos los individuos de una información. Así es, libre acceso de la información. Pero el concepto que a mí realmente me apasiona, me encanta, es sobre personas. Personas que reducen la curva de aprendizaje para responder preguntas de negocio con la disponibilidad de datos, ¿vale? Con este concepto bien en claro, vamos a preguntarnos, ¿por qué es importante este concepto para mí? Pues bueno, porque al final del día todos usamos y generamos data, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces, la capacidad la hay y ahí está. Y vamos a hablar un poco sobre qué sí es democratización de datos, ¿no? La democratización de datos es hacer que estos estén disponibles dentro de toda la organización, ¿vale? También tenemos que es el esquema de cómo usar los datos, ¿no? Los datos tienen que ser usados una vez que ya están disponibles. Posteriormente, dentro de la organización debe existir una cultura de fácil acceso a la información. Entonces, ya dispones, ya usas los datos y ahora debes de tener la facilidad de accesar a estos datos para generar información al final del día. Por otro lado, también tenemos la capacidad de que los colaboradores generen una toma de decisiones de manera ágil. Ya lo habían comentado anteriormente, Alexander por ahí, en un esquema donde la toma de decisiones se vuelva ágil, es, bueno, al final del día, un diagrama súper importante que tenemos que tener en cuenta. Y ya que tienes disposición, ya que estás haciendo que tus colaboradores usen la información, ya que tienes una cultura en marcha de fácil acceso a estos datos, y bueno, al final del día estás recibiendo o están generando toma de decisiones de manera ágil, pues debes de generar una ventaja competitiva.
y esta es la razón de esta charla, porque nos estamos contando el día de hoy, es cómo identificar una ventaja competitiva con esta serie de interacciones con este tema de una cultura de análisis dentro de su organización. Pero también, ya que definimos qué es lo que con lo que vamos a interactuar, es qué no es data democracy, ¿vale? ¿Qué no es? Por un lado, democratización de la información no es disponibilizar información solo para algunos. Ojo, es para toda la organización, más no para solo algunos. No es un esquema de administración de datos. Esto le encanta a algunos jefes y líderes en algunas organizaciones porque es un marco de trabajo grupal y de apertura de datos. No es un medio para gestionar y filtrar información, sobre todo en el caso de TI, que en muchos casos es donde las empresas son quienes hoy en día, y bueno, y toda la vida han gestionado los temas de el data warehouse, la información. Pues bueno, tampoco es un medio para gestionar y filtrar lo que hoy en día tiene tu organización, ¿vale? Tampoco es un marco de trabajo sobre reporting. Muy importante, si tienes la capacidad de reportar, de analizar de maneras ágiles, pero no es un marco de trabajo enfocado al tema de reporting. Y por último, y muy importante tener siempre en cuenta, es que no existe la propiedad individual sobre los datos. Ojo, si la manera de interactuar de tu organización, ya sea una nueva organización tipo startup, supone que los datos recaen en una persona y esta persona recae, bueno, supone también que tiene el control sobre esta información, están equivocados, ¿vale? Entonces, esos son aquellos temas que no debemos de, en los que no debemos de caer cuando queremos trabajar sobre una democratización de información. Y bueno, compartirles rápidamente este diagrama que me encanta, el cual valora dos ejes, ¿vale? El primero de ellos, como pueden ver, es un tema de libertades, ¿no? Libertad de los individuos para accesar a los datos y el otro eje es sobre control, ¿no? Control organizacional sobre la información. Como podemos ver, todo en exceso es malo, realmente. Entonces, un tema de libertad en exceso nos puede conllevar a anarquismo, a libertinajes y, bueno, sobre todo, inclusive pérdidas de información. Y un tema de control en exceso, ¿no? Políticas de privacidad muy exigentes o dictaduras, como realmente se dice, pues definitivamente no nos permite crecer. ¿Cómo podemos usar este esquema para crecer realmente a nuestra organización, a nuestros individuos y sobre todo a servicios o productos? Pues bueno, encontrando un equilibrio de libertades y control, obviamente siempre viendo en la sustentabilidad de la empresa. Muchos de ustedes se darán cuenta que, bueno, hoy en día pueden, y espero que no sea así, que todos estemos en un esquema de democracia total, sobre temas de data estática, ¿vale? Ya tienen la información, están recolectando, ya tienen las herramientas, se están capacitando, pero al final del día, ya sea por nuestro eje de libertinaje o nuestro eje de controles, no están llegando a donde quieren llegar. Entonces, con este cuadrante se pueden cuestionar de manera muy fácil si lo que están haciendo hoy en día es lo que realmente quieren hacer. Y ahora, les había platicado de una empresa que personalmente me encanta y no solamente porque soy usuario, me encantaría que allá en casa levantaran la mano todos aquellos que son usuarios de Netflix. Así es. Netflix tiene una cultura de resultados y de no opiniones. ¿Y por qué? Primero, de manera agrosa, Netflix comparte en junio de 2017 que hoy en día cuentan con un data warehouse de más de 60 petabytes de data. O sea, imagínense el volumen de data que tienen ahí almacenada. Bastante. Por lo que al día generan más de 700 billones de eventos, ya sean eventos de sesiones, de, bueno, transacciones, likes de contenido, plays, pausas, de todo. Entonces, de esos 700 billones, ustedes son parte, ustedes están sumando, y bueno, ¿qué es lo que pasa en la organización? Que ellos desde hace más de 10 años
Netflix en 2007 contaba con cerca de 34 gigabytes de información en su data warehouse. Hoy en día tienen más de 60 petabytes y desde ese entonces definieron que requerían una estructura vertical para trabajar sobre datos. Así es una empresa totalmente transparente en la información, tienen una cultura de data democracy totalmente transversal. Como podemos ver, el esquema que bien es de una presentación que Netflix compartió desde 2015 y la cual he estado reforzando bastante, en la que podemos observar, para aquellos que conocen a Reed Hastings, CEO y cofundador de Netflix, las distintas verticales operacionales tienen una influencia dentro del tema de los datos. ¿Y qué pasa aquí? Sin importar el área, ya sea de contenido, finanzas, marketing o inclusive desarrollo de negocios, tienen injerencia, hacen uso de los datos para realizar análisis, realizar reportes, modelar estos reportes y temas de ingeniería, ¿no? Que es todo el collect, que es toda aquella optimización de la analítica. ¿Y por qué es súper interesante este esquema? Porque uno diría, ¿qué tienen que ver las personas de desarrollo de negocios o de contenido? El contenido nos hacemos referencia a las series, películas y, por ejemplo, en el caso de producto, a todos aquellos licenciamientos que ellos gestionan, ¿no? Pues bueno, dentro de cada vertical existen especializaciones. Como lo decimos, este concepto parte de colocar los datos de manera transversal en todo el ecosistema, pero no todos van a hacer uso de todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de cada unidad, lo que Netflix comparte es que existen analistas. Como podemos ver en el diagrama, existen ingenieros e ingenieros en visualización. Si nos vamos por el eje nada más de los analistas, ya sean financieros, marketing o de contenido, el enfoque de analítica y de reporte es mayor al de modelado y al de ingeniería, mientras que los ingenieros se agrupan en su mayoría dentro de la ingeniería y el modelado, pero tienen una injerencia menor en el reporte y el tema de análisis. Pero ¿qué pasa con los ingenieros de visualización? Ok, este core es un poco más completo y si lo pueden ver es un tema algo más centralizado. Se enfocan mucho en el tema de reporte y modelado, pero están muy a la par, muy en línea al tema de análisis y de ingeniería, porque ellos generan un output para los analistas, que es dentro del análisis, y tienen un input que es sobre los ingenieros. Entonces, wow, Netflix es una empresa que realmente muchos conocemos, en sus países está súper presente, y de la cual, pues bueno, durante cuántos años no hemos estado nosotros ya metiendo nuestro granito de arena dentro de esos 60 grandes petabytes de data con los que cuentan. Entonces, nos deja razonando bastante. Y ahora bien, la evolución de la democratización de datos. Pues bueno, ¿cuántos de ustedes dirían, bueno, pues yo no soy parte de mi organización, no tiene la capacidad de entrar en un esquema, un marco de trabajo como este? Pues déjenme les comento que si bien es un término recientemente popularizado por la creciente del Big Data, es un marco de trabajo fácilmente adaptable a cualquier tipo a cualquier volumen de información, a cualquier tipo de organización, ¿vale? Para los no técnicos existen hoy en día algunos ejemplos, los cuales voy a tocar. El primero de ellos es visualización de datos. ¿Cuántos de ustedes conocen este término? ¿No? ¿Cuántos de ustedes usan visualización de datos a pesar de que igual y no saben qué está ocurriendo? ¿Ok? La visualización de datos es una plataforma, un software de tipo servicios que permite a una organización ver estructuras complejas de información de manera sencilla y dinámica, así de fácil. Un ejemplo de ellos, un par, podría ser aquellos que conocen Tableau, Datorama, herramientas muy en especialidad sobre este tema, o herramientas no tan especializadas, pero que lo tienen integrado, podría ser Google Analytics, Adobe Analytics, que nos permiten visualizar lo que está pasando de manera gráfica muy sencilla. Otro concepto, otro ejemplo, si bien es Cloud Storage, ¿vale?
el tema de cloud storage, ¿cuántos de ustedes no tienen un correo que tiene una nube para almacenar información? ¿Cuántos de ustedes no usan Dropbox, Amazon Drive? Entonces, el almacenamiento en la nube es la centralización de datos para evitar silos de información, ¿vale? Donde es imposible obtener una participación activa sobre la misma información. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a llegar a nuestros objetivos de manera participación colectiva. Y otro ejemplo muy común que se da en las organizaciones es la integración de datos. ¿Y qué es la integración de datos? Pues si bien es una serie única de información que compone distintas fuentes de datos sobre una base virtual para fluir bajo una sola estructura. Un ejemplo de ellos, y por ejemplo, aquellos que están viendo que son personas que se mueven dentro de los medios digitales, compra de medios, la integración entre Google AdWords y Google Analytics, esas son dos fuentes de datos distintas que permiten integrar dentro de sus plataformas información para realizar análisis con más profundidad. Entonces, como pueden ver, la democratización de la información, la democratización de datos, ya está aquí, ya son parte de, solamente es un tema de injerencia en su persona y también en la organización. Pero todo esto, la democratización de datos en educación es miopía, así, derecho, ¿vale? Tener un esquema de transparencia de los datos sin una cultura de análisis es un error fatal. ¿Por qué? Porque, bueno, los integrantes de la organización estarán contando con una visión borrosa, ¿no? Obviamente poco clara sobre los objetivos a donde se quiere llegar. Y bueno, ¿cómo atacamos, cómo es que mejoramos estos temas? Y bueno, ¿cómo evitamos que nuestros equipos no sean del todo miopes? ¿Vale? Es con la alfabetización de los datos. Comúnmente el concepto conocido como data literacy, para muchos es una metodología, pero aquí les quiero compartir algunos key points sobre cómo atender a sus equipos, a sus estructuras de trabajo para ser del todo ágiles. La primera de ellas es entendimiento de métricas y estructura de datos. Muy importante contar con un entendimiento de las métricas para saber qué cuestionamientos, qué preguntas de negocio hacer al negocio con los datos con los que realmente cuentan. En segundo lugar, tengo la evaluación del contenido, de conocimiento, perdón. La evaluación del conocimiento es súper importante, dar seguimiento a nuestras prácticas, es muy importante evaluar nuestros procesos, nuestras personas, inclusive nuestras plataformas, ¿no? 3 ejes impresionantes y de gran poder en el tema del análisis. Tenemos otro eje que es el generar talleres de actualización. También, común en las empresas, común en las organizaciones, generar talleres de actualización de tipo, y voy a decir de tipo, inducción, ¿no? Generan talleres, ya son unos maestros en 2017, pero ¿qué pasa en 2018? La tecnología está cambiando todos los días, claramente, entonces se requiere actualizar ese conocimiento, ¿vale? Entonces debe ser de tipo continuo, de tipo evaluación constante, y bueno, de esta manera podemos crecer a los individuos de la organización. También muy importante mejorar la visualización de datos. De esto de qué va, no es tener tableros, no es tener un dashboard dinámico muy bonito y ahí se queda y es el mismo que he usado durante toda la vida. No, debemos de mejorar. Una vez que los individuos ya tienen la capacidad de lectura, de análisis, pues bueno, debemos de dar mejores y bueno, sobre todo mayores herramientas. Y por último, compartir el conocimiento. Muy importante, pero se va muchas veces del top of mind de las organizaciones, que es todos aquellos hallazgos, errores cometidos, compartirlos. Si bien la inteligencia colectiva es sumamente grata, también el compartir conocimiento nos va a evitar muchos reprocesos, ¿vale? Nos va a ahorrar también muchos temas de inversión, de tiempos y sobre todo para mejorar los resultados. Pero ahora, ¿cómo podemos desenmascarar este tema del mal gobierno, ¿no? Una idiocracia de la información. Si bien y sin importar la estructura de organización en la cual se pueden mover ustedes, en la cual se estructuren hoy en día, aquí les van 3 rápidos puntos que deben de tomar en cuenta cuando deseen, ahora sí que enfrentar ese mal gobierno, ¿vale?
El primero de ellos es observar, escuchar y diagramar a su organización. Diagramarla de manera que la información que se genera permita la apertura de datos de manera lineal, ¿ok? Si bien recuerdan el ejemplo que vimos de Netflix, ellos tienen una estructura lineal y la misma data está disponible para todos, a pesar de que cada uno de ellos tiene unas especialidades y usos distintos. Por otro lado, tenemos el brindar un acceso fácil y rápido a la información para permitir que la organización genere decisiones de tipo ágil. Súper importante, eso lo tienen que tener muy en cuenta. El acceso fácil y rápido es prioridad. Sin, ojo, dejar de lado los temas de seguridad, de TI, siempre tiene que haber cuestionamientos y asegurarnos de que la data que estamos ofreciendo a nuestros allegados sea la correcta y también sea segura. Y por último, brindar la información a todos. Ya lo repetimos, la información se debe distribuir de manera transversal para permitir que múltiples especialidades tengan una injerencia en el análisis, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos dice Ernst & Young en un informe en 2015 sobre cómo convertirse en una organización data-driven, en este caso analytics-driven, para crear valor? Pues bueno, el reto principal de las empresas hoy en día es construir un marco de trabajo adecuado y una estructura de organización que soporte la toma de decisiones encaminada por datos. Entonces, esto que estamos platicando es un reto, no es un reto sencillo, entonces tengan mucha paciencia, mucha cabeza y sigan adelante. Les comparto, en caso de que tengan una indecisión sobre cómo partir de este tema, pues bueno, comenzamos por aterrizar un framework de la organización, ¿vale? Personalizado, se va a ser fácilmente adaptable o tiene que ser fácilmente adaptable. Posteriormente tenemos dar seguridad a la data, ¿vale? Temas de tecnología, temas de infraestructura. Antes de partir debemos de planear. Posteriormente entramos en un esquema de personas, ¿vale? Tenemos que designar responsabilidades, áreas que se responsabilizan de. Debemos definir una comunicación abierta para los participantes, para que fluya todo el tema de los encuentros y empoderar. Empoderar a cada uno de los individuos para que se sientan parte de la organización, se están sumando a la organización y de esta manera podemos atacar distintos frentes en el tema de Big Data, ¿no? En el tema de seguridad, al momento de empoderar, ellos son parte de la organización también es suya. Empoderar para encontrar mejores resultados, para darle una continuidad a este tipo de frameworks. Entonces, muy importante, las personas. Y también entra el esquema de resultados. Debemos de medir el éxito. Primero que nada, tenemos que entrar en una gestión de actualización del conocimiento. Debemos de comunicar hallazgos, debemos de, una vez que empoderamos a las personas, permitirles comunicar los hallazgos y sobre todo realizar un análisis colectivo, actualizando el conocimiento de manera constante. Y por último, es que midan el éxito. Midan el éxito y el fracaso, porque esto es lo único que realmente les va a permitir ver qué tan tangible es este tipo de marcos de trabajo para su organización. Ahora, sobre cómo podemos ver esto como una ventaja competitiva, algunos me dirán, sí lo veo, no me ha sentido, pero lo que sí les puedo decir es que ventaja competitiva que se ve, se siente. ¿Y cómo lo podemos ver? De manera muy sencilla, puede haber muchas otras, me encantaría que me compartieran alguna en la que hayan tenido injerencia o hayan escuchado, pero una de ellas es que la organización se vuelve, adquiere la capacidad de generar una transformación, ¿vale? Transformación de las capacidades de la organización, generando una inteligencia colectiva de alto desempeño entre individuos y organizaciones. ¿Quién no le encantaría trabajar en algo así? A todos, ¿no? Pues bueno, ya saben, manden sus CVs a Metriplica, bienvenidos. Ser una organización Data-Driven Decision Making, ¿no? Muy de la mano de Data-Driven Marketing. Las 3 Ds, debemos de tomar decisiones de manera objetiva. Por otro lado, tenemos el tema de eficiencia, ¿no? Debemos de medir de manera granular el tiempo, la optimización, la inversión, todos los resultados. Eso es eficiencia, eso es ventaja competitiva, ¿vale? Y optimizaciones en tiempo real. Súper interesante, no es fácil llegar ahí, pero es padrísimo generar cambios en el menor tiempo sobre experiencias de usuario, productos, comunicación.
Estos son solamente algunos temas sobre de ventajas competitivas que los van a ayudar a diferenciarse sobre la competencia. Recuerden que buscamos tener hacer injerencia en ventaja competitiva sostenible. ¿Y qué significa esto? Que sea una ventaja competitiva que perdure en el tiempo. ¿Qué pasa con Netflix? Lleva más de 10 años siendo líder en Estados Unidos, en sus nichos, y bueno, algo del éxito que les podemos compartir es que tiene que ver con la injerencia de su gobierno de los datos. Y ahora, en resumen, 5 puntos claves que quiero que se lleven hoy en día a sus trabajos, a su familia, a su casa es, primero, Data Democracy es un marco de trabajo con enfoque de performance persona, muy importante, que busca empoderar a todos los individuos de una organización a través de la transferencia de la información. Segundo punto, nace el concepto de Big Data, pero como framework es fácilmente adaptable a cualquier tipo de data, cualquier tipo de organización. No se espanten, Big Data es el futuro o es el presente, venga, pero podemos comenzar con un buen marco de trabajo. Si bien es un punto número 3, si bien es un framework que puede o no adaptarse a mi estructura organizacional, siempre debe, ojo, tener apertura en una cultura de mejora continua y crecimiento de las personas. Debemos de ver por la organización y por nuestros individuos a través de los datos. Punto número 4, los datos deben de comunicarse de manera rápida, segura y sencilla a todos aquellos individuos que lo necesiten. Tú puedes poner los datos, pero si no los necesita, no tiene la necesidad en ese momento de estar ahí. No lo sabemos. Y último punto, muy importante, un stopper común en las organizaciones hoy en día es los datos no son propiedad de nadie. Recuerden que son un activo de negocio y se deben de usar como tal. Entonces, esto es una ligera introducción a lo que es Data Democracy. Los invito abiertamente a que si tienen dudas, preguntas, por favor, nos hagan llegar. Y nuevamente, gracias por el espacio. Recuerden que estamos para atenderlos. Buen día. Muy bien, Pablo. A ver, coloca mute, perfecto. A ver, todavía tenemos unos 2 minutos, tenemos tenemos varias preguntas, pero a ver, de lo que alcancemos a ver. A ver, y hagamos poco los micrófonos para que no choquemos con el audio, ¿vale? A ver, nos preguntan, a ver, soy parte de una startup, ¿cierto? Startup. Un framework de trabajo como este, ¿es necesario aún siendo una startup? Ok. Si bien es un marco de trabajo adaptable, como ya lo dijimos, no es un concepto fancy. La realidad es que las startups están buscando, o una de las características de ser una startup es definir su producto, su mercado, hacia dónde van. Es un buen momento, es un momento perfecto. Yo les invito a ser parte de este tipo de metodologías, de culturas, para desde un principio definir hacia dónde se quiere llegar. Vean lo que pasó con Netflix. Realmente puede partir de muy poco y poco a poco ir recolectando más. Entonces, sí, si eres una startup, si eres una pyme, si eres algo global, algo más grande, es adaptable a cualquiera de ustedes. No hay límites y, bueno, sobre todo, recuerden que también todo es personalizado. Tienen que modelar estos frameworks a su negocio. Y qué mejor que una startup que va comenzando con ese esquema. Si son globales, pues bueno, va a llegar un poquito más de tiempo, una complejidad, pero buscan el mismo enfoque, ¿no? Datos, datos, datos. A ver, otra pregunta, a ver, sorry por los que están, la verdad es que hay varias preguntas, pero como ya decíamos hace un rato, vamos a tener que contestarlas por correo, pero alcanzamos la última. A ver, esto es más práctica, ¿cuánto tiempo lleva poner justamente en práctica un esquema de democratización de la información? Ok, tiempo de tanto de ejecución, planeación y comenzar a ver resultados. No es un camino sencillo, ya lo estuvieron diciendo también algunos de mis compañeros. No es algo que se delimite en 3 meses, te llevas un mes de planeación, ejecución. No, es un tema de evangelización y de adaptación al cambio, ¿no? Sobre todo cuando son organizaciones ya muy desarrolladas de mucho tiempo, que tienen grandes cantidades de datos, hay muchos retos, ¿no? Están los temas de
volumen, de temas de velocidad, de seguridad. Entonces, no busquen casarse con un tiempo ágil, un tiempo breve, más bien busquen encontrar los mejores resultados y esos resultados cómo hacerlos una ventaja competitiva en el tiempo que sea necesario. Hay cambios organizacionales que llevan de 1 o 2 años, o hay temas de banca que llevaron cerca de 10 años, ¿no? En estructurar todo un ecosistema realmente redituable. Entonces, como tal, no hay un tiempo, más lo que sí hay es una metodología con una serie de pasos, ¿vale? Fácilmente modelable, claro está, pero los resultados y a donde se quiere llegar son muy claros. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. A ver, repito, hay más preguntas, pero por tiempo y para respetar un poco el programa, vamos a hacer lo que ya habíamos comentado por correo y les hacemos llegar básicamente junto con las preguntas también el resto de las presentaciones a todas aquellas que han participado de la sesión, de las distintas sesiones de hoy. Así que nuevamente, Pablo, muchas gracias.